Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, la relación, o mejor dicho, la conexión, entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Y la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy es, ¿Engin Akyürek realmente no olvida a Tuba Büyüküstün? Sabemos que sus nombres juntos siempre despiertan curiosidad, y es que, ¿cómo no hacerlo? Han protagonizado juntos una de las novelas más queridas y recordadas, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en español. La química entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era pura magia. Y como suele pasar con las parejas de ficción que funcionan tan bien, los fans no pudieron evitar soñar con que esa chispa trascendiera la pantalla. Por eso hoy, vamos a analizar a fondo esta relación, desde sus inicios en el set de grabación hasta el presente. Vamos a explorar los rumores, las miradas, las entrevistas y sobre todo, el lenguaje no verbal que a veces dice mucho más que las palabras. Veremos si hay alguna evidencia que sugiera que Engin realmente guarda un lugar especial en su corazón para Tuba. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles interesantes, análisis y, por supuesto, mucho amor por estos dos grandes actores. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Empecemos. Kara para Aşk fue un fenómeno. La historia de amor entre Ömer, interpretado por Engin, y Elif, interpretada por Tuba, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La trama, llena de suspenso, intriga y por supuesto, mucho romance, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la historia, lo que realmente conectó con el público fue la increíble química entre Engin y Tuba. Era algo que se sentía genuino, auténtico. Y es que cuando dos actores logran crear esa conexión, el resultado es mágico. Y en este caso fue explosivo. Durante la filmación, se rumoreaba mucho sobre su relación fuera de la pantalla. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier indicio de romance, comenzaron a especular sobre si esa conexión se extendía más allá del set. Se les veía compartiendo risas, miradas cómplices y gestos que parecían confirmar las sospechas de un posible romance. Recuerdo muy bien las fotos que circulaban, eran impactantes. Y como fans soñábamos con que fuera verdad. En las entrevistas, tanto Engin como Tuba siempre elogiaron el trabajo del otro. Hablaban de su profesionalismo, de su talento y de lo fácil que era trabajar juntos. ¿Pero se limitaban a ser simples compañeros de trabajo? ¿O había algo más escondido entre sus palabras? Vamos a analizar algunas de esas entrevistas. En una de las primeras entrevistas juntos, hablando sobre el proceso de construcción de sus personajes, Engin dijo algo que a mí me pareció muy revelador: trabajar con Tuba es como estar en casa. Imagínense. ¿Cómo interpretarían ustedes esa frase? ¿Amistad? ¿Confianza? ¿O algo más profundo? Esa frase, en su aparente sencillez, encierra una gran carga emocional. Estar en casa implica seguridad, confort, familiaridad, un lugar donde uno se siente aceptado y a gusto. Es una metáfora poderosa que sugiere una conexión más allá de lo puramente profesional. ¿Cómo puede uno sentirse en casa con alguien si no existe una conexión significativa, una base de confianza y entendimiento mutuo? La elección de esas palabras en ese contexto es algo que merece ser analizado con detenimiento. Tuba, por su parte, siempre destacaba la gran capacidad de Engin para meterse en el papel y transmitir las emociones de una manera tan real. Engin es un actor muy sensible, y eso hace que sea muy fácil conectar con él, decía. Esta afirmación de Tuba también es clave. Ella resalta la sensibilidad de Engin, un rasgo que en el mundo de la actuación es fundamental para la creación de personajes creíbles y para la conexión con el público. Pero más allá de eso, Tuba subraya la facilidad de conectar con él, lo que implica una apertura y una disposición a la comunicación que va más allá del simple compañerismo profesional. La sensibilidad de Engin, combinada con su capacidad para conectar, crea un caldo de cultivo ideal para una relación cercana y, potencialmente, algo más. Otro detalle que no podemos pasar por alto son las miradas. Las miradas. Ya saben, esos momentos en los que los ojos hablan más que las palabras.
En Cara para Ask, las miradas entre Homer y Elif eran intensas, llenas de deseo, de amor y también de dolor. Pero, ¿esas miradas eran solo actuación? ¿O se notaba algo más, alguna conexión personal? Es en las miradas donde reside gran parte de la magia de su química. La intensidad con la que se miraban, la forma en que sus ojos se conectaban transmitían una energía que trascendía la pantalla. No era simplemente la interpretación de un guión, sino algo que parecía surgir de una conexión real, de una atracción palpable. Esas miradas llenas de matices eran capaces de comunicar una amplia gama de emociones, desde el anhelo hasta la tristeza, pasando por la complicidad y la pasión. Esas miradas que cautivaron a millones de espectadores son un indicio de una conexión especial que iba más allá de lo puramente profesional. Analizando los vídeos del detrás de cámaras, se les ve muy cómodos el uno con el otro, riendo, bromeando y compartiendo momentos de complicidad. En una ocasión, durante la grabación de una escena romántica, se les ve abrazados, y la conexión que transmiten es palpable. Podríamos jurar que el equipo de filmación casi que desaparece. El detrás de cámaras nos ofrece una visión más íntima de la relación entre Engin y Tuba. Es en esos momentos, fuera del foco de la cámara principal, donde podemos apreciar su verdadera dinámica. Las risas, las bromas, los gestos de complicidad revelan una conexión que va más allá de la mera profesionalidad. La comodidad que sienten el uno con el otro es evidente, y eso se traduce en una naturalidad que hace que su química sea aún más creíble. El abrazo durante la grabación de la escena romántica es un ejemplo perfecto de esa conexión palpable, una muestra de la cercanía y la confianza que existía entre ellos. Después de Cara para Ask, sus caminos se separaron profesionalmente, pero no por completo. Aunque no volvieron a protagonizar juntos, se les ha visto en eventos y galas, y siempre hay un respeto mutuo y una evidente admiración. Recuerdo, por ejemplo, un evento en el que ambos fueron premiados, y se saludaron con un abrazo cálido y sincero. La forma en que se miraron, esa sonrisa, era inconfundible. La separación profesional no significó el fin de su relación. Es cierto que no volvieron a compartir pantalla, pero los eventos y las galas les brindaron la oportunidad de reencontrarse y de demostrar el respeto y la admiración mutua que se profesan. El abrazo cálido y sincero que se dieron en el evento en el que fueron premiados es un claro ejemplo de esa conexión especial. La forma en que se miraron, la sonrisa que compartieron, transmitían una sensación de afecto y de complicidad que iba más allá de lo puramente profesional. Esos momentos, aunque breves, son significativos y nos dan una pista de la relación que existe entre ellos. A lo largo de los años, los rumores sobre un posible romance entre ellos nunca se han desvanecido por completo. Y esto no es porque la gente sea chismosa, sino porque su química y su conexión eran tan fuertes que dejaron una huella imborrable. La persistencia de los rumores a lo largo de los años es un testimonio de la fuerza de su conexión. No se trata simplemente de chismorreo, sino de la percepción de una química y una conexión que dejaron una huella imborrable en el público. La gente no olvida fácilmente lo que sintió al verlos juntos en pantalla, y la esperanza de que esa magia trascendiera la ficción sigue viva en el corazón de muchos fans. Es esa química, esa conexión que trascendía la pantalla, la que alimenta los rumores y la que mantiene viva la esperanza de un posible reencuentro. En las redes sociales, los fans siguen creando contenido sobre ellos, recopilando fotos, vídeos y frases que demuestran la gran admiración que sienten por esta pareja. Hay foros y grupos dedicados exclusivamente a ellos. Y las especulaciones sobre una posible reunión profesional siempre están a la orden del día. La dedicación de los fans es un claro ejemplo de la huella que dejaron Engin y Tuba en el público. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans pueden expresar su admiración, compartir contenido y mantener viva la llama de la esperanza. Los foros y los grupos dedicados exclusivamente a ellos son un testimonio de la fuerza de su conexión y de la importancia que tiene para sus seguidores. Las especulaciones sobre una posible reunión profesional son constantes, y la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla es un anhelo compartido por muchos. Pero, ¿qué hay de Engin? ¿Qué pistas nos da él sobre sus sentimientos por Tuba? Sabemos que Engin es un actor muy reservado con su vida privada. No le gusta hablar mucho sobre su vida personal. Sin embargo, sus amigos y colegas han revelado algunos detalles que nos dan una pista sobre su forma de ser. La discreción de Engin es bien conocida. Es un actor que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático.
Sin embargo, a través de las declaraciones de sus amigos y colegas, podemos obtener algunas pistas sobre su forma de ser y sobre su manera de relacionarse con los demás. Su sensibilidad, su lealtad y su capacidad de valorar la amistad son rasgos que nos dan una idea de cómo podría sentirse hacia Tuba. Se dice que Engin es una persona muy sensible y que valora mucho la amistad y la lealtad. También se dice que es alguien que no olvida fácilmente a las personas que han sido importantes en su vida. La sensibilidad de Engin es un rasgo que se ha destacado en repetidas ocasiones. Es una persona que se preocupa por los demás, que es capaz de conectar con las emociones y que valora la amistad y la lealtad. Su capacidad para no olvidar a las personas que han sido importantes en su vida sugiere que si Tuba fue significativa para él, es probable que la recuerde con cariño y respeto. Estos rasgos nos dan una idea de su forma de ser y de cómo podría sentirse hacia Tuba. En una entrevista reciente a Engin le preguntaron sobre su experiencia en Cara para Ask, y aunque no mencionó directamente a Tuba, habló sobre lo gratificante que fue trabajar en ese proyecto y sobre la importancia de crear vínculos fuertes con sus compañeros de trabajo. Su respuesta fue evasiva, pero se le notaba el cariño y el agradecimiento. La evasividad de Engin al hablar de Tuba es comprensible, dada su naturaleza reservada. Sin embargo, el hecho de que hablara sobre lo gratificante que fue trabajar en Cara para Ask, y sobre la importancia de crear vínculos fuertes con sus compañeros de trabajo, es significativo. Su respuesta, aunque no directa, revela el cariño y el agradecimiento que siente por ese proyecto y por las personas con las que lo compartió. Es posible que no quiera hablar directamente de Tuba, pero sus palabras transmiten una clara valoración de la experiencia y de las relaciones que forjó durante la filmación. En otro evento, le preguntaron qué actriz le gustaría tener como compañera en su próximo proyecto, y aunque no dio un nombre específico, sí dijo que le gustaría trabajar con alguien con quien tuviera una buena química y una conexión especial. ¿Casualidad? Tal vez, o tal vez no. La respuesta de Engin a la pregunta sobre su futura compañera de trabajo es reveladora. El hecho de que mencionara la importancia de la química y de la conexión especial es un indicio de lo que busca en una compañera de trabajo. Aunque no dio un nombre específico, sus palabras sugieren que la química y la conexión son factores importantes para él. Es una casualidad que hablara de eso. Tal vez, pero también es posible que esté recordando la química y la conexión que tuvo con Tuba en Cara para Ask. La ambigüedad de su respuesta deja abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Es importante destacar que no tenemos pruebas concretas de que Engin Akyurek no haya olvidado a Tuba Büyüküstün. No hay declaraciones explícitas ni pruebas contundentes. Sin embargo, la conexión que tuvieron en Cara para Ask, su química innegable y las sutiles pistas que han dado a lo largo de los años, nos hacen creer que al menos, la recuerda con mucho cariño y respeto. La falta de pruebas concretas es un hecho, y es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, la conexión que tuvieron en Cara para Ask, su química innegable y las sutiles pistas que han dado a lo largo de los años, nos dan motivos para creer que la recuerda con cariño y respeto. La ausencia de pruebas no significa necesariamente que no exista una conexión, sino que simplemente no tenemos acceso a ella. La intuición, la observación y el análisis de las pistas disponibles nos sugieren que al menos, Tuba ocupa un lugar especial en la memoria de Engin. Y es que el amor, en todas sus formas, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y en el caso de Engin y Tuba, esa huella es más que evidente. El amor, ya sea romántico, de amistad o de admiración, deja una huella imborrable en nuestras vidas. En el caso de Engin y Tuba, esa huella es más que evidente. Su química, su conexión y su impacto en el público son una prueba de ello. Aunque no sepamos con certeza qué tipo de relación tienen, es innegable que han dejado una marca en la vida de muchas personas. Así que la respuesta a la pregunta Engin Akyurek no olvida a Tuba Büyüküstün. Es un rotundo. Tal vez. La respuesta a la pregunta sigue siendo incierta. No podemos afirmar con certeza que Engin no olvida a Tuba, pero tampoco podemos descartarlo por completo. La evidencia disponible nos sugiere que al menos, la recuerda con cariño y respeto. La respuesta es un tal vez, una respuesta que deja abierta la posibilidad de que exista una conexión especial entre ellos. Y hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los rumores, las miradas, las entrevistas y las pequeñas pistas que nos dan una idea de la conexión especial que comparten. Hemos analizado a fondo la relación entre Engin y Tuba,
desde sus inicios en el set de grabación hasta el presente. Hemos explorado los rumores, las miradas, las entrevistas y las pequeñas pistas que nos dan una idea de la conexión especial que comparten. Este análisis nos ha permitido acercarnos un poco más a la verdad sobre su relación. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sus propias vidas y sentimientos. Y aunque nos encante fantasear con el romance y la magia del amor, es importante respetar su privacidad y su libertad. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sus propias vidas y sentimientos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y por el deseo de que existan romances de ensueño, pero es fundamental respetar su privacidad y su libertad. Lo que importa es el respeto y la admiración que sentimos por ellos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Les agradezco a todos por su tiempo y por su interés en esta historia. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Sus comentarios son una fuente de inspiración y de motivación para seguir creando contenido. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si creen que Engin y Tuba tienen una conexión especial, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Sus comentarios son muy importantes para mí. Espero sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Quiero saber qué piensan sobre la relación entre Engin y Tuba. También me gustaría conocer qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Por último, les pido que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.